Buenas tardes, mi nombre es Jessica Torres Moreno. Voy a hacer la sustentación de la fase 5, evaluación del proyecto del curso Proyecto de Grado. Mi código es 1039-099-521, la tutora es Marta Barrera Hernández. Primeramente, el título del proyecto. El título del proyecto es Propuesta para desarrollar un plan de saneamiento básico ambiental para el expendio de carnes, el mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo según la normatividad. Objetivos. Objetivo general, implementar los programas prerequisitos para el expendio, el mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo según la normatividad vigente. Dentro de los objetivos específicos tenemos determinar las condiciones sanitarias mediante un diagnóstico higiénico-sanitario en las áreas de producción del expendio de carne y el mundo de las carnes del barrio Baltasar con base en el decreto 1500 de 2007. Documentar e implementar los programas prerequisitos en el expendio el mundo de las carnes del barrio de Baltasar del municipio de Turbo según la normatividad vigente. Y por último, tenemos realizar un estudio comparativo al expendio del mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo, luego de las capacitaciones e implementación de los programas prerequisitos. Metodología. Tenemos dentro de la metodología varias fases. Dentro de eso contemplamos la fase 1, que es un diagnóstico inicial de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en el expendio objetivo, que es el mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo, en donde primeramente se va a realizar un diagnóstico preliminar en el establecimiento de todo el sistema de procesamiento, y esto se va a realizar en acompañamiento con una lista de chequeo o un acta de inspección sanitaria, ¿cierto?, con enfoque de riesgo para expendios de carne y o productos cárnicos comestibles. Dentro de esta acta se va a diligenciar, se va a registrar el cumplimiento total, parcial o la carencia de los requisitos mínimos requeridos para las buenas prácticas de manufactura, en cual lo tenemos contemplado en un anexo. Esta lista de chequeo se verificará el estado actual del expendio, sus condiciones, hará una caracterización de área física, de áreas externas, ¿cierto?, de todas las instalaciones locativas del expendio, y por ende se va a tomar esta información o se va a captar de lo que nos digan los expendedores y el mismo dueño o representante legal del expendio de carne. Durante la fecha o la ejecución de esta actividad se va a hacer del 12 al 17 de abril del año 2021, ¿cierto? Pero también es importante agregar que en este proceso se va a alimentar de la información que obtengamos de los expendedores y por ende del gerente. Según el porcentaje que se obtenga en cada aspecto, arrojará una ponderación de cumplimiento dentro de un 90 a 100%, un concepto favorable entre 60 a 89 pendiente y del 59.9, es decir, 60, no cumple con nada, ¿cierto? En cuanto a diseño sanitario, programa prerequisito y personal manipulador, que es lo que siempre apunta estas actas de buenas prácticas de manufactura. Metodología. En la fase 2, en esta metodología tenemos el diseño de los programas prerequisitos en el expendio del mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo. Primeramente, en esta fase 2 se va a elaborar los programas prerequisitos que se exigen para el expendio del mundo de las carnes del barrio Baltasar del municipio de Turbo, de acuerdo a lo exigido en el decreto 1500 y por ende la resolución 240 de 2017. En el artículo 3 se establecen algunos aspectos que se debe cumplir en estos programas, que son un título, un alcance, un ámbito de aplicación, una introducción, objetivos, definiciones, marco legal, descripción del programa, procedimientos, anexos, formato de registro y por ende fichas técnicas. Entonces, de acuerdo a esto, entonces se va a alimentar o se va a retroalimentar toda la información que se obtuvo en el primer acercamiento que se estuvo al expendio, el programa de limpieza. Entonces, de acuerdo al diagnóstico, las entrevistas que se tuvieron, ¿cierto?, entonces se van a establecer o se permitió establecer que la frecuencia de cada una de las instalaciones, de la limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, utensilios del establecimiento. Y de acuerdo a eso, entonces se van a escribir con unas actividades muy particularizadas y muy sectorizadas a este expendio común.
la selección de productos de limpieza de acuerdo a su naturaleza, el grado de acción de detergente y desinfectante, ¿cierto? La ficha técnica de estos productos, la documentación de los dispositivos de dosificación, todo el sistema de desinfección, de aspersión, de inmersión en cuchillos. Se levantarán los instructivos de limpieza y desinfección de todas las instalaciones y se describirán algo muy importante, los COE, los procedimientos estandarizados de sanitización, ¿cierto? Que son aquellos elementos que están en contacto directo con esos elementos que están en contacto directo con el alimento y los que no tienen contacto. Y se instaurará el cronograma de rotación de productos. Dentro del programa de control de plaga, pues mediante una inspección visual que se hará de acuerdo a una frecuencia establecida, ya sea semanalmente, ¿sí? La inspección visual de áreas, de alrededores, para determinar la presencia o ausencia de estas plagas en el establecimiento y se mirará pues de acuerdo a esto un cronograma de fumigación, pero esta fumigación más que preventiva es correctiva en dado caso de que se encuentran infestaciones en el establecimiento, ¿cierto? Y que hay algo que tener en claro, que este cronograma o que este operador debe ser un operador externo acreditado por la Dirección Seccional de Salud y con unas frecuencias establecidas y con un formato que él nos deje de lo que se hizo en el establecimiento, porque ese es la certeza o la aval que tenemos de que estamos cumpliendo con esas buenas prácticas de manufactura, ¿cierto? Entonces esas medidas preventivas que son los contenedores de residuos higienizados, las basuras evacuadas y cerrados, si hay basuras cerrados herméticos, una limpieza diaria y correcta en el establecimiento, sifones con rejilla, carencia de aberturas entre piso y puerta, entre ventanas, entre techo y pared, ¿cierto? Para evitar que el ingreso de plaga en el establecimiento. Dentro del programa de abastecimiento de agua potable, entonces ya sabemos que el agua es suministrada por lo que es captada el municipio de Turbo, entonces se va a tener algo para una medición interno ya como tal, que es el kit de DPD, ¿cierto? Para medir el cloro residual y el pH del agua, de acuerdo a la normatividad vigente, porque hay un cloro que es permitido, un cloro residual que es permitido para todos los procesos de limpieza y desinfección en las instalaciones, ¿sí? Que son, ¿para qué? Para el establecimiento de alimentos. Entonces, ¿qué dice la norma? Ante punto 3 y 2 partes per millón, dice la norma del 1993, dice que debe estar, el decreto de agua, resolución 215, ¿cierto? Que estos son los valores permitidos. De igual forma, se da un cronograma de análisis de calidad físico-química, pero esto realmente no es muy puntual, sino una vez al año, ¿cierto? Porque se supone que si no la están suministrando del suministro, valga la redundancia, del municipio de Turbo, deben ir con los parámetros que por ende deben ser de última calidad, ¿cierto? Entonces, pues, de una vez al año se hacen estas pruebas para mitigar o corroborar, ¿cierto? Todos los procesos que están llegando el agua. ¿Por qué? Porque las tuberías de agua no le hacen mantenimiento constante y en todos esos procesos que puede haber un tipo de contaminación de este agua que estamos recepcionando en el establecimiento, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso. Dentro del programa de manejo de residuos sólidos, se dará una caracterización de los residuos generados en cada etapa dentro del establecimiento para hacer reconocer los residuos aprovechables, orgánicos aprovechables y los no aprovechables de acuerdo a la última resolución o al último proceso que se dijo, cómo se deben estandarizar estos residuos, ¿cierto? Y se hará una recolección adecuada. Y por ende, los residuos peligrosos, porque todo lo que tenga aquí en contacto con el ser humano se dice que son residuos peligrosos. Y por último, tenemos la programación de capacitación continuada, que esta no debe faltar en ninguno de los establecimientos de alimentos, porque estas son las que le permiten al manipulador generar esa concientización de todos los procesos internos que se llevan en el establecimiento. ¿Cierto? Y hay una frase muy coloquial y que yo siempre digo, y es que no le hagamos al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, por ende, es muy importante generar esta concienciación y esta concientización en el personal manipulador de lo que está haciendo, ¿cierto? Que no lo está haciendo porque le está generando un ingreso, porque de eso ellos se están solventando, ¿cierto? Porque realmente, siempre digo, nosotros no le cumplimos a Sanidad, sino que le cumplimos al cliente, porque el cliente es la razón de ser de un establecimiento. Y si mi cliente está satisfecho, por ende, esa economía o ese establecimiento siempre va a tener una estabilidad económica adecuada y no van de cierta manera, a obviar o a perder
personal del establecimiento, ¿cierto? Entonces es muy importante este proceso. ¿Y qué se dice la norma? Que debe tener una capacitación continuada, que de cierta manera serían 2 horitas anuales, que dice la norma, son 10 horas exigidas según el decreto 1500, con una intensidad horaria mínima de 2, para cumplir, ¿qué? 6 meses. Ahora, para la capacitación continuada, o si no, debe tener también todo personal manipulador cárnico, debe tener el certificado de manipulación de carnes y alimentos cárnicos comestibles, ¿cierto? Que debe también ser certificado por personas o empresas o personas jurídicas naturales que son acreditadas por la Dirección Seccional de Salud. En la fase 3, pues ya tenemos la ejecución, el seguimiento y evaluación de los programas por requisitos, ¿cierto? Entonces, el personal responsable de la coordinación y operación de los programas, desde la capacitación, el de seguimiento y evaluación, ¿cierto? Teniendo el responsable primeramente, la asesora interna, el gerente y por ende el personal manipulador, la capacitación del asesor interno, que en este caso sería yo como ingeniera de alimentos, y seguimiento y evaluación, ¿cierto? Todo el proceso que hace este asesor interno de cómo se lleva el cumplimiento a cabalidad del registro de todos los formatos, de todos los procesos en el levantamiento de esta información. Impactos. Entonces, el impacto esperado del proyecto. Primeramente, tenemos como número 1 la concientización de los expendedores frente a la importancia de la normatividad y las adecuadas prácticas de BPM con sus efectos benéficos a mediano, largo plazo con su implementación. Segundo punto, adquisición de conocimientos de los expendedores referentes a lo que contemplan los programas prerequisitos existentes en cualquier expendio de alimentos y repercusiones en la salud humana. Tercer punto, contar con buenas prácticas de manufactura como parte del aseguramiento de la calidad en el expendio. Y como cuarto punto, por ende, reducir las enfermedades transmitidas por los alimentos a partir de un producto de carne. Tenemos un presupuesto pues, que se realizó, que se hizo más o menos, con una descripción de personal, de desplazamientos y viáticos, servicios técnicos, otros rubros, y el total como tal, que serían 13.521.000 pesos, un costo total para el presupuesto de este proyecto. Resultados. Los resultados esperados en el proyecto son 3. Hacer de los expendios de carne un sitio seguro y inocuo para el expendio de carne y el consumidor. Segundo, tener documentado e implementado los programas prerequisitos, llámese limpieza y desinfección, control de plagas y roedores, abastecimiento de agua potable, control de residuos sólidos y líquidos, y el programa de capacitación continuada en los expendios de carne intermedios del calco urbano en el municipio de Tunco. Y por último, aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones sobre las normas higiénico-sanitarias que debe tener los expendios de carne con base en la normatividad por parte de los expendedores de carne. Muchas gracias.